El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 17 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Destacan las redes sociales y la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional la muerte del diputado Manuel Zamorito González, producto del COVID-19. Recuerdan algunos portales como Runrunes que el parlamentario apoyó en su momento a la denominada fracción de los CLAP. El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, informó también durante este día y a través de sus redes sociales que el parlamentario Manuel Zamorito González del Estado Bolívar falleció luego de ser diagnosticado con COVID-19. Avanza la pandemia en nuestro país, no discrimina. Además, hoy el también diputado José Manuel Olivares, médico, presidente de la Comisión Especial para la Emergencia y la Atención de Migrantes, designado por la Asamblea Nacional, advertía que para este momento son 71 miembros del equipo de salud que han perdido la vida en nuestro país. 71 profesionales, decía él, de la medicina, de la enfermería, que perdieron su vida por no tener materiales de protección. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Venezuela tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región, a pesar de estar en una etapa más temprana de la epidemia. Esto lo dijo, insistimos, el diputado José Manuel Olivares. Y la respuesta del régimen venezolano, bueno, anunciar el ingreso a nuestro país de 230 médicos cubanos para el combate contra el coronavirus. Habrá que ver, y esto lo decimos a título personal, si tendrán acceso o no a material de bioprotección, que es lo que hace falta con urgencia en nuestro país, además de todos los insumos hospitalarios para hacer frente a la pandemia. Esto lo decimos nosotros. La Agencia Venezolana de Noticias informó que el grupo se sumará a las brigadas de misión Barrio Adentro desplegadas en el territorio nacional. Insistimos, hablaremos de este tema durante la tarde de hoy. Varios datos: implementarán un nuevo plan de racionamiento eléctrico de 6 horas en el estado Zulia. Esto lo anunció el gobernador designado por el régimen venezolano, Omar Prieto. Él informó que hasta el 16 de agosto en el Zulia había 599 casos activos de COVID-19. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Bielorrusia, saben ustedes, muchos tratan de hacer algún tipo de comparación con nuestro país. Bueno, Naciones Unidas ha advertido que la represión no debe ser la respuesta a los reclamos de la gente. Esto es un mensaje a García. En medio de la ola de protestas masivas ocurridas tras la elección en Bielorrusia, han surgido denuncias de tortura y otros abusos. El titular de la ONU llama a investigar, y leo nota de Naciones Unidas, el secretario general de la ONU llama a investigar esas delegaciones e insta a las autoridades a actuar con moderación, recordando que todos los ciudadanos del país deben tener libertad para ejercer sus derechos civiles y políticos. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, con mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Comenzamos una etapa otra vez de cuarentena en nuestro país en el marco del esquema denominado 7+7. Yo le pediría un comentario tomando en cuenta el comunicado que ustedes emitían conjuntamente con Consecomercio advirtiendo sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia en nuestro país. Lo escuchamos.
pero desde Colindustria y en esta ocasión además unidos a Consecomercio, estamos planteando la necesidad de irnos a un esquema que se llama 7x7. Y la diferencia radica entre que el esquema 7x7 es un esquema en el cual te mantienes activo de manera continua y rotas al personal que labora en las fábricas. A diferencia del esquema de 7x7, que implica trabajar 7 días y luego parar 7 días, con lo cual dejamos sin operatividad a las empresas durante la mitad del tiempo. Ahora, la respuesta del régimen venezolano, quisiera su comentario, lo escuchamos. Mira, el problema es que nosotros no tenemos respuestas formales por parte del gobierno, ¿no? Hemos estado en una conversación que asistimos ya hace bastante tiempo, hemos sido convocados para otra reunión posiblemente esta semana, pero no vemos los resultados de los planteamientos que hemos hecho hasta ahora. El gobierno sigue con su modelo de 7x7, y bueno, vemos una economía golpeada, vemos una economía que no logra levantar, a unos venezolanos cada vez pasando más trabajo y más necesidades. Entonces, bueno, esto nos está llevando, Alejandra, a un tema de preocupación absoluta, porque estamos hablando de 3 millones de empleos que están en riesgo, estamos hablando de un país que está pasando trabajo de manera importante, donde lamentablemente porque un sistema de salud deficiente, y debemos adivinar la pandemia del COVID, está sufriendo muchísimo, y bueno, y lo que estamos es sumando más sufrimiento al venezolano, que ya está preocupado por la pandemia, que ya tiene problemas, al disminuir su capacidad de ingreso, al disminuir su capacidad de generar salario porque no puede ir a trabajar, y bueno, todo eso nos está llevando a que prendamos una voz de alarma, a ver si esta vez somos escuchados. Ahora, cuando usted dice que 3 millones de empleos están en peligro, ¿a qué se refiere? Más allá de lo evidente. Bueno, es que las empresas no tienen capacidad, el sector industrial, incluso el comercio, no tiene capacidad de mantenerse en esta política cerrada por el tiempo indefinido. Y la gran pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es, ¿y es que acaso hay alguna señal de que el COVID se va a acabar en el corto plazo? ¿No debemos más bien ver cómo aprendemos a vivir con él y cómo nos protegemos de manera importante, cómo tomamos las medidas de seguridad necesarias que todos otros países ya están haciendo? Pero está en este modelo de 7x7, donde la industria se tiene que estar parando cada 7 días, donde el personal no puede agarrar el ritmo de producción necesario, pero sobre todo donde el venezolano ha perdido su capacidad de compra, y si no la recupera en el corto plazo, no hay manera de sostener el aparato industrial, e inclusive me atrevería a decir el aparato comercial de Venezuela. Vamos a tener mucho comercio cerrado, muchas tiendas cerradas, falta de producto y más daño a la población venezolana. ¿Cuántas industrias han tenido que cerrar producto de la pandemia? ¿Ustedes tienen cifras? Mira, todavía no quiero hablar de cifras de empresas que han cerrado, porque la verdad es que la pandemia lleva 4 meses, 5 meses, arrancamos el 13 de marzo, y las empresas han estado hasta ahora guapeando. Lo que hemos visto es que ya empezamos a recibir señal de afiliados que nos dicen, mira, por favor hagan algo porque estoy insostenible, no puedo seguir cerrado, no hay demanda. Los centros comerciales empiezan a decir, bueno, si hubo flexibilización, debes de pagarme el alquiler, lo que complica todavía más las cosas. El comercio, el poco comercio que logra abrir, no logra vender lo suficiente para mantener los costos fijos. Sí, hay un nivel de desespero importante, yo te diría, en la situación económica en Venezuela. Y bueno, eso lleva al cansancio, el agotamiento, y simplemente cuando las empresas pierden el flujo de caja y dejan de pagar los salarios por incapacidad de pago, no porque no tengan otra intención, sino que incapacidad absoluta, como falta de operar, se lleva a que las empresas dejan de cerrar. Entonces, la gente está ahorita en una situación crítica, yo te diría que todavía no han cerrado, porque todo el mundo pensaba que la pandemia era un proceso de 3 meses. Pero resulta que se nos ha alargado, vamos por 5 meses, y pareciera que puede durar varios meses más. Yo no soy médico ni nada por el estilo, yo no me atrevo a vaticinar, pero lo que uno lee, lo que uno estudia, lo que uno escucha en todas las conferencias, es que la vacuna es para el año 2021, que no hay ningún tratamiento todavía elaborado, con lo cual esto hay que aprender a manejarlo de manera inteligente, y hay que aprender a vivir con el mayor cuidado posible, pero sin matar la economía, porque como dicen algunos, terminaremos muriendo de hambre en vez de muriendo por el virus. Claro, le pregunto sobre el número de empresas que, bueno, a estas alturas ya no podrían seguir adelante, porque hoy se conoció, por ejemplo,
el dato de la caída del Producto Interior Bruto en países como Japón, otra nación con una economía fuerte que entra en recesión, con una caída histórica. En el caso de Venezuela, bueno, no, lamentablemente no manejamos cifras oficiales, pero en estas circunstancias, por supuesto, muchos analistas temen lo peor. Yo quisiera su comentario. Mira, yo he repetido varias veces, Alejandra, que yo creo que ya hablar o discutir cuánto es la caída del PIB en Venezuela perdió sentido. Una economía que ha caído 75%, 70%, 80% o 60%, sea cual sea el número cierto, todos esos números son una grosería, es un insulto al venezolano, es una destrucción absoluta de una economía donde discutir la cifra ya pierde sentido, porque ninguna de las que podamos tener en discusión debería estar pasando. Ninguna de las que podamos estar discutiendo tiene algún motivo para que haya ocurrido, que es lo más grave. Lo que habla es que Japón perdió el 40% por la pandemia. Venezuela perdió el 60 o el 70% de su PIB por malas políticas económicas, no por la pandemia, por pésimas, reiteradas equivocadas políticas económicas, todas revertidas con el paso del tiempo, además, todas eliminadas por el mismo gobierno que las impuso, y continúan cometiendo errores. Seguimos con un anclaje legal, por ejemplo, del 93%, donde es un país donde no hay acceso al crédito. En todos los países con la pandemia han dado créditos blandos, créditos a 5 años, a 2 años el pago de capital, exonerados de intereses, a todos los sectores. Este es un país donde no tenemos capacidad ni siquiera de pedir créditos para pagar las nóminas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es la gran pregunta. ¿Vale la pena discutir cuánto es la caída del PIB en Venezuela? Cuando los venezolanos estamos pasando el trabajo que estamos pasando, donde tenemos tiempo, los venezolanos, sin conocer el bienestar, la felicidad, la tranquilidad emocional de un empleo seguro y bien remunerado, de que el salario que cobro me alcance. La pregunta que yo le haría es, ¿en qué condiciones reactivar la economía, tomando en cuenta la escasez de gasolina que ha vuelto a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, es que yo lo he dicho en varias oportunidades, y debo estar claro. La única manera que tenemos de reactivar la economía es generando un cambio de 180 grados en todas las políticas económicas, generando confianza, inversión y financiamiento. La única manera de obtener financiamiento, confianza e inversión es llegando a un acuerdo político en este país. Los venezolanos tenemos que tener la capacidad de llegar a un acuerdo que genere un cambio político para el bien de todos, absolutamente todos los venezolanos. No hay ningún venezolano que esté bien en este entorno. Aquí está ganando, todos los venezolanos estamos perdiendo. No va a haber gasolina, a lo mejor llega gasolina, ya no sabemos porque no hay información tampoco. No sabemos si los buques los agarraron o no los agarraron, si viene o no, si el palito funciona o no funciona, si las refinerías están operando o no están operando. Necesitamos un cambio radical en nuestra economía. Los venezolanos tenemos derecho a una mejor calidad de vida. Los venezolanos tenemos derecho a tener alegría, a tener felicidad, a tener bienestar, a tener educación, salud, a que si me informo, ni Dios no quiere, por el COVID y tengo una enfermedad, pueda llegar a un centro donde me puedan atender de manera digna. Bien. Eso es lo que necesitamos los venezolanos. Eso, la gasolina. Repito, aquí los problemas son de fondo. El problema de fondo de los venezolanos, Alejandra, es que el país necesita un cambio de 180 grados. Necesitamos levantar la economía venezolana. Necesitamos recuperar los salarios dignos, el poder adquisitivo del venezolano, crecimiento del Producto Interno Bruto. Es lo que necesitamos todos los venezolanos. Que haya gasolina, que haya gas. Que no tengamos que estar dudando cada semana si vamos a estar la que viene tranquilos o no. Bien. Bueno, eso solo logramos si nos ponemos de acuerdo. Francisco Acevedo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. El primer vicepresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con el impacto económico de la pandemia, de la crisis en países como Japón, una gran economía. Bueno, han entrado en recesión, producto de una caída histórica del Producto Interior Bruto.
Venezuela estamos en una condición un poco más, muchísimo más vulnerable, y la verdad los pronósticos no son los mejores. De momento, la cifra que se conoce, que publicaba la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, habla de una contracción de más de 25% en el primer trimestre. Bueno, habrá que ver cuál es el impacto de la epidemia para nuestra economía en estos momentos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.